Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y con eso en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Guillermo Tomás Silva en la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es en esta misma etapa pero en la serie del Movistar Team, donde intentamos pues quedar en el podio de la clasificación general con Stenregmas. Una vez dicho esto, pues bueno, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues os voy a presentar esta segunda jornada, que bueno, como sabéis era un día de 221 kilómetros desde Burgas hasta Veliko Tarnovo. Estos 221 kilómetros se traducían en 2.348 metros de desnivel positivo y como estáis viendo en el perfil, pues básicamente en el kilómetro 100 estaba situado el sprint intermedio de Silibén. Luego llegaba la subida, bueno, dos subidas seguidas de tercera categoría, luego el kilómetro Red Bull, pues que estaba situado a falta de 15 kilómetros para la línea de meta, y luego el último puerto de tercera categoría. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar a dar varios datos. Como sabéis, después de la etapa de ayer, pues el líder era Paul Mañer, segundo Tobias Lulandres, en tercero Taros y cuarto de Zamberno, en quinto Diego Pablo Sevilla. Luego, en cuanto a los puntos, perdonad por el fallo en la voz, de la maglia churra, es decir, de la clasificación de la montaña, pues hoy se repartían en total 48 puntos, porque básicamente al primero ya sabéis que en estos puertos de tercera se da 9 puntos, al segundo 4 puntos, al tercero 2 puntos y al cuarto 1 punto. Y las subidas de hoy, pues básicamente la primera era de Vía La Paz, la segunda de Radnik Pass y luego la tercera, la última, la que estaba cerca de la línea de meta, pues era la subida del monasterio. Luego, en cuanto a puntos de la clasificación de la maglia Chiclamino, ya sabéis que evidentemente después del día de ayer iba líder Paul Mañar, segundo Tobias Luandres, en tercero de Zambernon. Hoy se repartían en el sprint intermedio de Silibén y luego en el final de la carrera. Una vez dicho esto, pues bueno, os voy a dar un dato bastante curioso. Los únicos corredores que pueden ganar una etapa en las tres grandes vueltas pues son Jonas Vingegaard, Warren Barguil, Sepp Kuss, Tina Aresman, Adam Yates, perdonar, y Bud Puls. Hay que decir, perdonar, que después de la caída de ayer por Matteo Moschetti no aparecía en la línea de salida. Una vez dicho esto, pues bueno, ya sabéis que los corredores que debutaban por primera, bueno, las nacionalidades que debutaban en esta edición del Giro de Italia pues eran Uruguay y Malta, que como se ha anticipado, pues el uruguayo Guillermo Tomás Silva ha ganado la etapa, pero vamos a hacer el resumen, que en cuanto a la escapada no ha tenido mucha mordiente, por así decirlo, pero luego de cara al final pues sí que tenemos bastante que hablar. Por cierto, esta segunda etapa pues es la etapa segunda más larga del Giro de Italia, teniendo en cuenta que la etapa 7, la del Blockhouse, pues tiene 23 kilómetros más. Se daba la salida oficial y saltaban dos corredores del Polti-Bisil Malta, que en este caso eran Diego Pablo Sevilla y Mirko Maestri. Ya sabéis que básicamente Diego Pablo Sevilla estuvo el día de ayer escapado y era el líder de la maglia churra. Hay que recordar que el día de hoy, pues recordamos que hace 15 años falleció Walter Weyland a la edad de 26 años en una etapa del Giro de Italia, y básicamente cuando ya faltaban 209 kilómetros para la línea de meta, ya el primer equipo que se ponía a trabajar era el NSN, cuando los dos escapados del Polti-Bisil Malta tenían una diferencia de 5 minutos 44 segundos, que la máxima pues aproximadamente ha sido eso, 5 minutos 47, 5 minutos 50, y el primer equipo que se ha puesto a trabajar, y al principio el único pues era el NSN. Hay que decir que un dato curioso, y es que los dos de la escapada pues llevan estos kilómetros estando en la fuga. Diego Pablo Sevilla 807 kilómetros y Mirko Maestri 330, que bueno, es un dato bastante curioso, que evidentemente esto nos lo proporciona Pro Cycling Stats. Luego veíamos que evidentemente en SN los primeros 100 kilómetros solo ha tirado el irlandés Ryan Mullen, y el principio de la carrera, a falta de 197 kilómetros, veíamos como Giddins, el corredor del Lotto Intermarché, pues básicamente sufría un pinchazo. La media de edad del Giro de Italia, pues el equipo más joven es Bardiani con 24,7 años, y el más veterano es Jaiko con 30,5, y el Astana con 30,4 es el segundo de más veterano.
Perdonar, a falta de 182 kilómetros veíamos un cambio de bicicleta de Jonas Vingegaard. La media de la primera hora era de 39 kilómetros con 1, que teniendo en cuenta que son profesionales es un poco justa esa media, básicamente, porque estaba programado, creo que si no me equivoco, para la media más lenta del día de hoy, 41 kilómetros o por ahí. Y luego un poquito más tarde, evidentemente, cuando el mecánico arregló la bicicleta de Jonas Vingegaard, pues volvía a tener la bicicleta del principio. Como digo, aquí la diferencia ya se situaba en 5 minutos 40 a falta de 165 kilómetros para la línea de meta, y básicamente la trayectoria de la fuga pues era la siguiente. En los primeros 10 kilómetros la máxima diferencia que llegaron a tener es de 5 minutos 47, en los siguientes 10 kilómetros 5,11, en los siguientes 10 kilómetros en el kilómetro 30 5,27, en el kilómetro 40 5,21 y en el kilómetro 50 5,22. Luego hay que decir que los corredores de la fuga pues tenían experiencia en grandes vueltas, el que más Mirko Maestri con 9 Giros de Italia y Diego Pablo Sevilla con 2. Hay que decir que las diferencias de los ganadores del Giro de Italia respecto al segundo pues son las siguientes. El año pasado Simon Yates ganó con 3 minutos 51 segundos sobre Isaac del Toro. La diferencia máxima la hemos visto de los últimos 5, bueno, de los últimos 5 años. Estaba diciendo bien el dato, es de 2024, que Tadej Pogačar sacó 9 minutos 56 segundos a Daniel Felipe Martínez. La diferencia más corta de estos últimos años fue en 2023, cuando Primo Roglic ganó la maglia rosa por 14 segundos a Geraint Thomas. El año 2022 Hindley sacó 1 minuto 18 segundos a Calapal, y en el año 2021 Egan Bernal sacó 1 minuto 29 a Damiano Caruso. Vamos a seguir hablando de la fuga cuando llegaban ya 81 kilómetros, que como digo fue una escapada de pito, una pena que no se hayan metido más corredores. En el kilómetro 35 minutos 27, en el kilómetro 40 5,21, en el kilómetro 50 5,22, en el kilómetro 60 5,29 y en el kilómetro 70 5 minutos 4 segundos. Cuando estábamos ya a falta de 126 kilómetros, pues estábamos a 5 kilómetros de llegar al sprint intermedio de Sliven y veíamos como básicamente, perdonar por el fallo en la voz, ganaba Diego Pablo Sevilla, y veíamos como ya se habían completado el 25% de los metros de desnivel que estaban programados para esta etapa. Aceleraba Paul Mañer en el pelotón, y básicamente por la situación del resultado del sprint intermedio pues era el siguiente: Diego Pablo Sevilla, como hablábamos, primero, Maestri segundo, tercero Paul Mañer, cuarto Jonathan Milan, quinto Mark Walsall, que ahí había miradas raras entre Jonathan Milan y Mark Walsall, porque otra vez los corredores del líder 3 por no ha salido muy bien en el entreno. Y la clasificación virtual pues básicamente de la maglia chiclamino era la siguiente: primero Paul Mañer con 55 puntos, con 35 Tobias Lund Andresen, y con los 3 puntos que había sumado en este sprint intermedio pues Jonathan Milan se colocaba tercero. Luego la diferencia pues ahora mismo estaba como en 4 minutos 20, como 4 minutos y medio a falta de 113 kilómetros, cuando estábamos empezando el puerto de Viala Paz, donde os estoy marcando ahora mismo en el juego del Pro Cycling Manager. Y como digo, pues venía la subida. Luego, cuando estábamos a la mitad de la carrera, pues desde hace unos minutos empezaba a llover, aunque ahora mismo era una lluvia ligera. Y hay que decir que pasaba primero por el puerto Diego Pablo Sevilla, y en el descenso en el pelotón pues se ponía a tirar el Bisma Lisa Bike porque no quería ningún tipo de problemas. Los resultados del Viala Paz, de la subida de montaña, pues primero Diego Pablo Sevilla, cuarto Maestri, tercero Ryan Mullen, cuarto con un punto Miler Jovic. La clasificación virtual ahora mismo pues era la siguiente: Diego Pablo Sevilla líder con 15 puntos, segundo Talozzi con 4 puntos, y también con 4 puntos pues estaba Mirko Maestri. A falta de 99 kilómetros, por la diferencia era de 3 minutos y 8 segundos respecto al pelotón, y ya en breve pues íbamos a empezar la subida al puerto de Radnik Pass. Luego, pues ya aquí la situación era que volvía a subir la diferencia. Bueno, estaba en 2 minutos y medio, y ya a falta de 92 kilómetros pues había completado el 51% de los metros de desnivel que estaban programados. Luego, a 2 kilómetros para la línea, para acabar la subida de Radnik Pass, Diego Pablo Sevilla ganaba, pasaba primero evidentemente por el puerto, y veíamos cómo se quedaban del pelotón Ayrton Birkra, el corredor de 1X, y Arnaud Elay, que hay que recordar que estuvieron implicados
implicados en la caída de ayer. El resultado del paso de Ragnic Pass, pues primero Diego Pablo seguía, segundo Maestri, tercero Team Res y cuarto Ben Zilhoff. Hay que decir que el descenso seguía tirando el Bismarck Sabay. Cuando el descenso acababa, pues básicamente la diferencia de los dos escapados respecto al pelotón pues era de 2 minutos 18 segundos y ya estábamos a 62 kilómetros de los pies del monasterio. Luego vamos a seguir comentando que, bueno, evidentemente a falta de 73 kilómetros ya Delay estaba en el pelotón y Birkra ya había regresado hace unos kilómetros. A falta de 72 kilómetros el NSN volvía a tirar, pero como había un parón, los escapados volvían a tener una diferencia de 2 minutos 40 y aquí ya se ponía a llover más serio. Hay que decir que la diferencia aquí era a falta de 60 kilómetros de 2 minutos calcados y la situación de la escapada pues era la siguiente. En el kilómetro 120 pues era de 3 minutos 12 segundos, en el kilómetro 130 de 3:38, en el kilómetro 140 de 2 minutos 13, en el 150 de 2 minutos 22 y en el kilómetro 160 de 2 minutos 3 segundos. Luego veíamos un cambio de bicicleta de Sefkus a falta de 42 kilómetros y el siguiente dato en cuanto a la escapada pues básicamente era el siguiente. En el kilómetro 140 tenían los escapados 2 minutos 13 segundos, a falta de 100, en el kilómetro 150 a falta de 40 kilómetros para la línea de meta 2 minutos 22, 2:03 en el 160, en el 170 1 minuto 59 segundos y en el 180 1 minuto 46. Luego hay que decir que ya a falta de 37 kilómetros pues había completado el 75% de los metros de desnivel y ya se hacían 3 puntas de lanza con los equipos favoritos en los equipos favoritos no sé, pero de los equipos importantes el Ineos, el Visma y el UAE. Y aquí empezaba a llegar el momento clave. Hay que decir que los únicos corredores que habían ganado 3 etapas en las grandes vueltas pues es Egan Bernal, que tiene 2 etapas en el Giro, una en el Tour y una en la Vuelta. Kyle Anglus, que tiene 2 victorias en el Giro, una en el Tour y 7 en la Vuelta. Y Ben O'Connor, que tiene una en el Giro y en la Vuelta y 2 en el Tour. La diferencia ya cuando faltaban 31 kilómetros de los escapados pues era de menos de 30 segundos. De hecho, a falta de 27 kilómetros a 12 kilómetros para llegar al sprint Red Bull por los atacantes eran capturados y iban todos en conjunto, y a falta de 26 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente. Había varias puntas de lanza, una era la de Nez Company Ineos, otra la del Movistar, otra la del Alpecin, otra la del Tudor, otra la del Visma y otra la del UAE. Las medias después de 5 horas pues era de un poquito menos de 39 kilómetros. Al falta de 24 kilómetros pues veíamos las puntas de lanzas del Ineos, del Movistar, del Alpecin, del Bahrain Victorious, del Bismarck Sabak y del UAE. Y a falta de 23 kilómetros veíamos una trágica caída en una curva derecha. Se iba primero un corredor de UAE al suelo, que básicamente era el segundo colocado por la fila. El que se libraba era Michael Berg, pero con el corredor de UAE se iban varios, concretamente unos 20, aunque hay más afectados, porque estaba Corbin Strong, Eduardo Zambanini, Derek G, Van Gestel, Buitrago, Naverman, Matías Valls, Morgado, Van der Lee, Kelderman, Remy Cavagna, Adam Yates y Turconi. Y a falta de 5 kilómetros para el sprint intermedio hay que decir que básicamente el pelotón, debido a la caída grande pues había bajado el ritmo y la carrera era neutralizada a falta de 19 kilómetros, básicamente por motivos de falta de ambulancias. Hay que decir que Jay Vine se confirmaba el abandono del corredor australiano, que se le llevaba la ambulancia tumbado, y a falta de 18 kilómetros, a los pocos minutos, pues se reanudaba la caída. El primero en caerse, como digo, ha sido un corredor de UAE, que era el que iba segundo en la final después de Michael Berg. Caída terrorífica, que ya la postea Eurosport por ahí. Y el único que no se ha caído básicamente del UAE era Berg. Y hay que decir que es una caída muy fea, porque algunos corredores pues han ido a dar con el guardarraíl, que de hecho un corredor, si no llega a tener casco, tenemos una desgracia mayor. Y vamos a seguir comentando la carrera, que bueno, veíamos como a falta de unos kilómetros para llegar al kilómetro Red Bull, pues Filippo Ganna se ponía en las primeras posiciones. De hecho, Egan Bernal ganaba el sprint del kilómetro Red Bull. Y la situación era la siguiente. Cuando Astana, antes de esto voy a situar el kilómetro Red Bull. Bernal primero, segundo Aresman, tercero Connor Swift, cuarto Toneras, quinto Filippo Ganna. Cuando empezaba la subida al monasterio pues se ponía la Astana a tirar.
corredores que se quedaban Morgado y Derek Gic. Estos dos corredores serían buenos para este tipo de final, sobre todo Morgado, pero había sufrido la caída después de que su equipo se pusiera a tirar. Scaroni atacaba, reaccionaba todo el pelotón, aceleraba Tardorsi y se ponía a empezar a poner ritmo Pigansoli, y en segunda posición se ponía Jonas Vingegaard a falta de 13 kilómetros. También se confirmaba el abandono de Holter, el noruego de 1X, y Pigansoli, como digo, pues es el que ponía la marcha, y detrás del corredor italiano pues estaba su líder Jonas Vingegaard. Paul Mañer también se quedaba la maglia rosa y había alrededor de unos 30 corredores en el grupo de los favoritos en la subida del monasterio. A falta de 12 kilómetros aceleraba Jonas Vingegaard, reaccionaba Jan Christen, el corredor de UAE. Luego también volvía a atacar Jonas Vingegaard, pero aquí reaccionaba solo Giulio Pellizzari y Lennart Van Empel, que bueno, de hecho los resultados del COM del monasterio pues era primero Jonas Vingegaard, segundo Giulio Pellizzari y tercero Van Empel, aunque hay que decir que Jonas Vingegaard tenía una diferencia como de unos 5 segundos, y a falta de 10 kilómetros pues Pellizzari y Van Empel llegaban a la altura de Vingegaard, que respecto al grupo de unos 30 corredores aproximadamente que había atrás, pues había unos 20 segundos. Hay que decir que ya sabéis que los corredores que más experiencia tenían en el Giro de Italia en este grupo de 3, pues Giulio Pellizzari tiene 43 etapas y una tiene Van Empel y Vingegaard porque debutaban este año. Evidentemente en cuanto a carreras pro, pues el que más tiene es Vingegaard con 48, 6 está Lennart Van Empel, con 4 Pellizzari, que aquí parecía que todo estaba hecho para este trío, para que se disputaran la victoria de la etapa, pero como vamos a ver, no ha sido así. Luego relevan Vingegaard y Pellizzari, a Lennart Van Empel le interesaba un poquito menos, y hay que decir que la última victoria de los corredores del grupo 1, pues Pellizzari, la última fue la general del Tour de los Alpes, de Jonas Vingegaard la clasificación de la Vuelta a Cataluña, y básicamente de Lennart Van Empel la clasificación general del Tour de Guangxi, pero hay que decir que del año 2024. Luego a falta de 3,5 también entraba el relevo Van Empel, y aquí llegaba lo importante. Si ganaba Van Empel, evidentemente, o sea, Jonas Vingegaard pues se convertiría en el selecto grupo de los corredores que han ganado las 3 grandes, porque como sabéis ya tiene 4 victorias en el Tour y 5 en la Vuelta. Pellizzari solo ha conseguido ganar en la Vuelta y Lennart Van Empel no tenía ninguna victoria en las grandes vueltas. Pero cuando a 1,4 tiraba Jonas Vingegaard, hay que decir a 1,1 Jan Christen atacaba desde el grupo de atrás, que ya sacaba poca diferencia, porque la diferencia entre el grupo 1 y el grupo perseguidor pues, se estaba reduciendo mucho. De hecho, a falta de 800 metros Jan Christen entraba al grupo 1, atacaba Van Empel, reaccionaba a 700 metros Jan Christen. Todos los atacantes eran capturados a falta de 300 metros. En los atacantes, pues es decir, Jan Christen, Lennart Van Empel, Javi Romo, Jonas Vingegaard, Pellizzari. Luego a falta de 200 metros pues Scaroni preparaba el sprint para Guillermo Tomás Silva, que al final el corredor uruguayo ganaba. Segundo Florian Storr, el corredor alemán de Tudor, y tercero Giulio Ciccone del Lidl Trek, que evidentemente es la primera victoria de un uruguayo en el Giro de Italia y es la primera vez que se enfundan la maglia rosa. Vamos a dar el top 10, que básicamente pues es el siguiente: Guillermo Tomás Silva, victoria; segundo Florian Storr, disculpar; tercero Giulio Ciccone; tercero Scaroni, Ciccone; cuarto Scaroni; quinto Pellizzari; sexto Sobreno; séptimo Lernersus; octavo Jan Christen; noveno Jota y décimo Rondelli. En cuanto a la clasificación general, pues evidentemente se coloca líder Guillermo Tomás Silva, segundo Florian Storr, tercero Egan Bernal, cuarto Aresman, quinto Ciccone, sexto Jan Christen, séptimo Pulser, octavo Lennart Van Empel, noveno Jota, décimo Rafferty. En el maillot de Ciclamino, básicamente, bueno, maglia Ciclamino para no mezclar idiomas, líder Paul Mañer, segundo Tobias Lund Andresen, tercero se ha colocado Jonathan Milan. En la clasificación de la montaña, pues primero Diego Pablo Sevilla, segundo Jonas Vingegaard, tercero Mirko Maestri. Luego por jóvenes, primero se ha colocado con la maglia bianca evidentemente Guillermo Tomás Silva, pero como va a llevar la maglia rosa, pues se la será Jan Christen, que va tercero, o sea que va segundo, y tercero va Pulser. Luego en cuanto a la clasificación por equipos, pues la acaban de poner en Pro Cycling Stats, así que os la voy a proceder a dar. El Movistar primero, segundo Education First, tercero el 1X. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Guillermo Tomás Silva aquí en el videojuego. Comenzamos cuando quedan menos de 55 kilómetros para finalizar esta segunda etapa del Giro de Italia 2026, y bueno, como veis la forma del día es bastante mala de nuestros corredores, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Evidentemente
Vamos a hacer el treno por el que tenga menos colinas a por el que tenga más y priorizando a Guillermo Tomás Silva porque evidentemente ha sido el que ha ganado la etapa. Y bueno, vamos a colocar primero evidentemente a Livins, al corredor belga. Bettiol tiene 76, así que vamos a aguantarle. Ya veis que Harold López Martín sí, tiene mucha media montaña y montaña, pero de colinas no tiene tanto, así que le vamos a poner primero. Ya veis que se está dividiendo el pelotón por la lluvia. Mientras que no haya una caída con la vida real, me vale. Vamos a colocar a Bettiol, que tiene 76. Luego vamos a colocar a Scaroni, que hoy va a ser nuestro hombre importante. Bueno, antes vamos a colocar a Diego Ulissi, que hoy el corredor italiano es el que mejor está del equipo con diferencia. Pero lo que quiero hacer es básicamente darle prioridad al corredor uruguayo porque es el que ha ganado, básicamente. Mientras tanto a Malucelli le vamos a poner que vaya por agua y Valerini que haga lo que quiera el corredor italiano, si puede apoyar mejor. Vamos a ver si hay una subida. Me hubiera gustado haber puesto en el ritmo, en esta subida, que es donde he puesto antes ritmo, en el vídeo de esta mañana con el Movistar, para romper la carrera y más se me ha dado bastante bien. Kaydan Gross que está atacando. Vamos a irnos aquí con Tomás Silva, que bueno, vamos a remarcar los que han quedado segundo, que bueno, el segundo evidentemente ha sido Florian Stork, el corredor alemán. Vamos a remarcarle Tudor. Otra vez que me ha fallado la voz, yo creo que me estoy poniendo malo. Y no es para nada broma, aquí tenemos al corredor alemán que hasta a puntito de quitarle la victoria a Tomás Silva. Aunque es verdad que ha ganado como el corredor uruguayo con media rueda. Y luego está Giulio Ciccone, que evidentemente era uno de los grandes favoritos para este tipo de final. Vamos a encontrar a Giulio Ciccone. Aquí está, tercero, que ha quedado en la vida real. Y bueno, aquí tenemos a Livins. Vamos a llegar a la subida, que aunque no tenga pendientes muy duras, quiero acelerar, básicamente porque la subida la quiero hacer con toda la intención de romper la carrera. Vamos a preparar ya a Bettiol, evidentemente. Ahí está. A todos mis corredores, vamos a acelerar con Livins. Ahí está. Vamos a subir el esfuerzo, por supuesto, con Cristian Scaroni. Vale, ahí va un Alpecin, vamos a neutralizarle, evidentemente. Vale. Se está intentando dividir el grupo. Malucelli que se va para atrás. No he dado el habituallamiento cuando debía a Livins para que aguantara un pelín más. Han atacado Holgard, Kaydan Gross y Kubis. Ya veis que por la derecha viene el Bismarck Bike con Thomas Klitsch, Bart Lehmann y Wilco Kelderman. Vale, Livins que no puede más con su alma porque la verdad es que la gestión del habituallamiento ha sido lamentable. Vale, a Harold López Martín me interesaría. Bueno, puedo tirar así fuerte porque básicamente luego tengo a Bettiol, Ulissi y Scaroni para hacer la subida. Vamos a bajar un poquito el ritmo. Aquí hay una rampa interesante, ahí lo veis en rojo, que es por donde está ese señor que va con la camiseta en amarillo. Vamos a ver si ahí podemos hacer una aceleración. La hacemos. Por encima del 7% era esta rampa. Vamos a ver si aquí sí que podemos dividir el grupo. Veo que no. Vale, pues ahora aquí nos vamos más lentos, evidentemente, porque ya se ha acabado la barra roja de Harold López Martín. Aquí hay una bajada. Vamos a darle el gel ya al corredor ecuatoriano. Viene el UAE por la izquierda. Otra vez que me vuelve a fallar la voz. Increíble. Es que llevo muchos vídeos seguidos grabados. Fuera bromas. Y todavía me queda por grabar dos el día de hoy. Claro, el episodio número 3 de Movistar. Y luego el vídeo resumen de la carrera sprint del Gran Premio de MotoGP de Le Mans. Una vez dicho esto, bueno, ya veis que estamos a 6 kilómetros de llegar al sprint intermedio. Bueno, al kilómetro Red Bull, mejor dicho. Vale, vamos a dar un pequeño tirón último a Harold López Martín. A Livins le vamos a decir que haga lo que quiera. Más que nada para que no nos moleste. Y a Harold López Martín, que no puede más con su alma. Ya ha acabado con su trabajo, por supuesto. Y bueno, esta parte para Alberto Bettiol ni tan mal, porque tiene 77 en llano. Lo que veis que al tener días negativos, pues evidentemente se me ha puesto bastante complicado el intentar conseguir un buen resultado con el Astana. Y además aquí lo estamos corriendo en formato clásica, que bueno, también hay que decir que yo creo que el final se ha hecho en formato clásica porque ninguno de los tres corredores que iban en escapados en los últimos kilómetros, es decir, Vingegaard, Lennart Van Empel y Giulio Pellicciari, le quería regalar la victoria a sus otros dos compañeros, básicamente de fuga. Vale, aquí viene Pigansori, que está poniendo ritmo con la vida real. Va a atacar Giulio Ciccone, vamos a seguirle, evidentemente. Tenemos que ir a ese cambio de ritmo con Alberto.
Vamos Alberto. Ya veis que han puesto ya el maillot de Education First. Vemos a Valgren, Jan Christen, Giulio Ciccone y también Lennart Van Entel. Vale, ya tío, le tenemos que apartar porque no pueden más con su alma. Pasamos por la pancarta del último kilómetro. A ver, si aguantamos aquí, se puede hacer algo. Un corredor ha cogido una pequeña diferencia, que es uno del UAE, que es Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano, que también se ha ido al suelo. Bueno, Adam Yates la verdad es que tenía bastante sangre, pero parecía que era porque se había hecho una herida en la oreja. Y ya sabéis que ese tipo de heridas, pues evidentemente suele salir bastante sangre. Vale, vamos a neutralizar, pero ya veis que el que más energías tiene es Scaroni, pero tampoco es que sea brutal. Vale. Y ya es que acaba, bueno, queda una parte de descenso, pero ya veis que no pica mucho. Vamos a colocar antes a Tomás Silva, porque es el que puede controlar, y vamos a trabajar para Scaroni. Al final Scaroni en la vida real ha quedado cuarto, o sea, no está ni real, por así decirlo. Aquí vemos a Derek G preparando el final de etapa. Vamos a colocar a Tomás Silva aquí con un 86. Vamos a darle ya el gel al corredor uruguayo, a Scaroni. Vamos a ver si podemos ganar por lo menos con Scaroni, que sea un pelín al revés, por así decirlo. Y pasamos por el pavé primeros. Vale, ataca ahí un corredor del líder 3 que vuelve a ser Giulio Ciccone. Vamos a aguantar un pelín más. Sí, vamos a aguantar. Vamos a atacar ahora sí con Tomás Silva. Aquí le estamos acercando, está haciendo el UAE el acercamiento. Atacamos con Scaroni, creo que no me va a dar posibilidades para remontar. Va a ganar Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano. Segundo Ciccone, tercero Jonas Vingegaard, cuarto Michael Valgren, quinto Oliver Nassen y sexto va a llegar Cristian Scaroni. Vamos a poner un por 8, más que nada porque quiero ver en lo más alto del podium al señor Jonathan Narváez. Que bueno, espero que os haya gustado este entretenido vídeo, que la verdad es que la parte del gameplay, por lo que ha hecho que no tuviera tanto sentido, pues básicamente era el día negativo que teníamos. Pero bueno, aún así ha estado bastante bien. Ponemos un por 8, queda por llegar el último corredor. La verdad es que aquí está jarreando bastante bien la lluvia. Jonathan Narváez primero, y como veis el mejor equipo en Astana segundo el Movistar, tercero el Tudor. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.